el audio por aquí. Sí, 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 todo bien. Ah, ok. Ponga atención. Coge el que usted cuando usted quiera, cójalo. Comenzamos. Buenos días tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy, medio enredado. Bienvenidos entonces a esta nuestra entrega del día de hoy, martes, geopolítica, para ver los temas más importantes de todo lo que ha ocurrido en el planeta en las últimas horas, fundamentalmente en nuestro país. Y cuando hablamos de los temas importantes, obviamente hay un tema que sobresale y que seguirá siendo el tema noticioso, no se sabe hasta cuándo, la pandemia del coronavirus o COVID-19. Entonces tenemos eso como tema fundamental en todos los medios de comunicación, en todos los continentes, todos los países, todas las ciudades, en sentido general, lo que domina el ambiente mundial. Como siempre les recordamos que tenemos, además de las plataformas de EN Televisión por todo el país, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 5 de la tarde, y repetimos también el contenido en lanaciondominicana.tv y en nuestras redes sociales. Martes 14, el mes de abril, estamos llegando a la mitad del mes número 4 del año, y la lucha por todos nosotros debe ser ganarle la batalla al coronavirus con la ayuda de Dios y el aporte de cada uno de nosotros, quedándose todo el mundo quedándose en su casa, evitando, como dijo el ministro de Salud Pública, las aglomeraciones. Iba a decir las aglomeraciones innecesarias, no todas las aglomeraciones. En este caso no hay aglomeraciones necesarias, sino que todas son peligrosas, así que quedarse en sus casas tranquilos y observando las medidas que recomiendan las autoridades. Vamos a ver este día cómo están las condiciones del tiempo. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que permanece sobre el territorio dominicano la influencia de un sistema de alta presión generando una masa de aire seco y estable. Estas condiciones siguen limitando las lluvias significativas en la mayoría de las provincias del país. Después del mediodía se anticipa un ambiente cálido y se prevé la llegada de campos nubosos, los cuales dejarán a su paso chubascos dispersos hacia las regiones noreste, sureste y también en la cordillera central. Seguirá luego en las próximas 12 a 18 horas un cielo de nubes dispersas y muchas horas de sol en la mañana del miércoles. Entrada la tarde, el viento y el ciclo diurno nuevamente provocarán algunos incrementos nubosos con chubascos locales concentrados en el nordeste y en la cordillera central. Hoy se prevén temperaturas oscilando entre los 30 y 33 grados Celsius, pudiendo ser superiores en zonas urbanas debido al viento del este-noreste, también de componente sureste, dice la Oficina Nacional de Meteorología. Calor, pocas lluvias, a la sombra, como no hay que estar fuñendo en la calle, pues a la sombra en la casa, abanico, con aire, lo que tengan, aprovechando que hay menos apagones, supuestamente, ¿verdad? Porque tenemos una actividad industrial muy reducida, por lo tanto, el consumo de energía también habrá de reducirse en la misma proporción, aunque hay quejas de sectores, tanto en la capital como
en ciudades del interior del país dan cuenta de la ocurrencia de apagones significativos. Alguien se preguntará por qué, si ha bajado la demanda, porque también ha bajado la oferta. Si baja la demanda, baja la oferta y se economiza un poco de combustible. Y eso es negocio, recuerden. Servicio, pero es negocio. Bueno, entonces en el día de hoy, el ministro Rafael Sánchez Cárdenas dio a conocer el boletín 26. El boletín 26 que consigna 119 casos nuevos para un acumulado de 3.286 casos positivos. Reporta la muerte de otras 6 personas fallecidas para un acumulado de 183. Y informa el ministro que a partir de los próximos boletines, no sabemos si mañana o lo sucesivo, van a incluir el resultado de las pruebas, de las llamadas pruebas rápidas, lo que va a incrementar el número de pruebas, que ahora está en 10.448 pruebas, pero dice que pues, eso no incluye las pruebas rápidas. Con el caso de las benditas pruebas rápidas, eso hay como una novela de capítulos, por capítulos, como todas las novelas, las telenovelas más bien. Las novelas de verdad que son novelas escritas, son lineales. Las telenovelas por capítulo, con las pruebas rápidas, que llegan las pruebas rápidas, que van a aplicar las pruebas rápidas, que ya llegaron las pruebas rápidas, que todavía que ofreció pruebas rápidas no las ha entregado, que los kits oye, tengo hasta la coronilla con la bendita pruebas rápidas y no acaban de comenzar a aplicarlas. Ahora que se están aplicando, dice el ministro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las pruebas? ¿Qué es lo que pasa con las pruebas? ¿Son reales o son especies para los medios de comunicación? Lo que sea, lo real es que aquí se han hecho hasta ahora 10.448 pruebas. En Venezuela, porque siempre las redes y todos estos mecanismos de comunicación permiten rápidamente establecer comparaciones, no como antes, que uno tenía que esperar que llegara un periódico de los Estados Unidos, alguien que venía, traía el New York Times o traía USA Today o cualquiera de los periódicos, generalmente un día después. Pero ahora ando buscando, y es que lo encuentro, que lo dudo, pero voy a tratar de conseguirlo. Solo tengo los 2 datos de las pruebas rápidas.
para establecer las comparaciones. Las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias, fundamentales, para ver por dónde andamos y para ver por dónde estamos cojeando, de qué pie estamos cojeando. Bueno, no lo conseguí. No lo conseguí. Lo conseguí. Pero bueno. Pruebas. Venezuela. Ayer, al corte de ayer, 186,000 pruebas. 136,000 pruebas. Chile, 86,000 pruebas. Colombia, 68,000 pruebas. Y el otro caso es, no recuerdo ahora. Esos tres. Pero resalto lo de Venezuela porque Venezuela está bloqueada por los Estados Unidos, asediada por los Estados Unidos, asediado por los vecinos que son alicates de los Estados Unidos, en todos los órdenes, asfixiada por Colombia, que es el vecino más beligerante, cuyo subpresidente, como le dice Maduro, que Duque no es presidente, sino un subpresidente, porque el presidente de Colombia es Donald Trump. Brasil, que es la otra frontera fuerte. El presidente allí es un alicate, prácticamente los militares no lo han derrocado porque en este tiempo no hay derrocamiento. Pero es un tipo inservible que ha permitido que su país haya sido infectado de manera después de Estados Unidos, y no por el tamaño. Vamos a decir, bueno, Brasil tiene 218, 216 millones de habitantes. Por el tamaño debe tener una población infectada bastante grande. Pues no es por el tamaño. Es porque Bolsonaro no sirve, es un bandido, además un inservible. Pues bien, esos dos países que sirven de alicate a los Estados Unidos para asediar a Venezuela, le han creado una situación a Venezuela bastante complicada. Sin embargo, haciendo, como decimos popularmente, de tripas corazón y aplicando con eficacia lo poco que tiene, ha logrado que Venezuela tenga una de las menores cantidades, la menor cantidad de muertos por coronavirus, y ha aplicado 136,000 pruebas. Y nosotros, que no tenemos esos problemas de asedio de Estados Unidos y los vecinos, que se han ofrecido muchísimas donaciones, hemos aplicado 10,448 pruebas. 10,448 pruebas. A pesar de que se ha dicho, y vuelvo y reitero, hasta el cansancio, que ya viene donación de aquel, que viene aquella donación, que viene otra donación, que cuánto que, si por la cantidad de donaciones que se han anunciado nos fuéramos a llevar, aquí tendríamos como 300,000 kits para hacer pruebas. Todo eso es pose mediática.
La última de hoy es que el canciller Miguel Vargas, para darle un poquito más de matiz al drama telenovelero, anuncia que el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, al que nosotros pertenecemos, junto a Nicaragua, junto a Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras y Belice, ese sistema le ha donado a sus miembros unas 300.000 pruebas, de las cuales a la República Dominicana le corresponden 26.000 pruebas. O sea, una suma más al anuncio de pruebas rápidas. Pero no acaban de salir, no se acaban de aplicar. Y la queja que salen todos los días en cantidad importante de ciudadanos clamando que les hagan los análisis para ver, porque tienen los síntomas y tienen días sintiéndose mal, eso no acaba de caminar. Entonces, ¿dónde están las pruebas? Vamos a seguir insistiendo, ¿dónde están las pruebas? ¿Por qué no las aplican ya, para que mucha gente salga de duda? Las pruebas, por favor. Las pruebas. Nada. A propósito del canciller, dio la buena noticia, que nos alegramos todos, de que ya ha dado negativo. Maldito motorista. Ha dado negativo el último análisis que le hicieron. Sigue en su casa, en su residencia todavía, pero está ya libre del coronavirus, de lo cual, reitero, nos alegramos todos, lo que de alguna manera hemos tratado al canciller Miguel Vargas, y que nos alegramos. Entonces da a conocer que tiene que él tuvo la suerte de que una combinación de antibióticos y otro medicamento aplicado por los doctores José Yuné y Jorge Marte le diera buen resultado. Incluso publicó en su cuenta de Twitter el medicamento, el nombre y la composición de los medicamentos, y resaltando que con eso él pudo recuperar su salud y que ya está libre de coronavirus. Reiteramos esa buena noticia del canciller Miguel Vargas. Pero hay que insistir en que se haga la prueba. En los fallecimientos revelados por el ministro, no tenía naturalmente que consignar ese fallecimiento porque ocurrió en la madrugada, y el boletín que leyó el ministro en el día de hoy corresponde a un corte a las 6 de la tarde de ayer, pero falleció en la madrugada José Ignacio Morales, conocido como el artístico de La Romana, que fue candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno. Estuvo bastante tiempo batallando contra el coronavirus y finalmente falleció. Los médicos que lo atendieron dieron a conocer
la información señalando que el artístico no pudo rebasar la condición de salud que le provocó el coronavirus, que estuvo combinado con condiciones preexistentes que le impidieron recuperarse, le pidieron rebasar la condición y bueno, falleció en la madrugada. Ese dato aparecerá, me imagino que aparecerá mañana en el reporte del ministro de Salud Pública de todas las mañanas. De modo que lamentamos el fallecimiento del artístico. A propósito del artístico, en este caso no fue por coronavirus, el pintor laureado en la República Dominicana y fuera del país, Iván Tovar, falleció en el día de ayer. Vaya, Nito, te llamo después, estoy en el aire. Falleció en el día de ayer, Iván Tovar, ganador del Premio Nacional de Pintura, de otros premios, tanto aquí como en el exterior. Pues bien, entonces, quería decir también que las autoridades de salud deben tener mucho cuidado con los datos, porque a uno le llegan y a otras personas les llega información de que en tal sitio falleció una persona, 2 personas, 3 personas por coronavirus y que no son consignados en los reportes. ¿Qué pasará con estas informaciones que se pierden y no son señaladas por las autoridades? Algunos, un poco desaprensivos, dicen que esas informaciones son ocultadas para no alarmar. Yo creo que no. No creo que haya una intención de ocultar las cifras, sino lo que hay una mala recolección de las cifras, que no es lo mismo. Porque el ministro lleva a los medios de comunicación, a su presentación diaria, los datos que recopilan los departamentos correspondientes del Ministerio de Salud Pública, fundamentalmente el Departamento de Epidemiología. Pero si los hospitales públicos y privados no reportan correctamente u oportunamente los datos de las incidencias que se registran en esos centros, el ministerio no puede dar a conocer esos datos. Entonces, si es como se comenta en los medios, de que el número de fallecidos es mayor porque hay muchos que no son señalados, evidentemente lo que está fallando entonces es la comunicación. Lo que está fallando es la recopilación de los datos relacionados con fallecimientos, que son los más dramáticos, pero también los que están afectados, todos los datos relacionados con esta pandemia. No se puede temer, las autoridades temen a que un número grande de afectados, de infectados, de fallecidos, pueda alarmar a la población. Yo creo que no tendría ningún sentido, porque ningún país
ha ocultado los datos relacionados con esta pandemia. Por muy dramáticos que sean, como fueron los casos primero de Italia, o después los casos de España y ahora Estados Unidos, particularmente Nueva York, donde se reportan 710, 720 muertes diarias por coronavirus. Si esos países tuvieran un comportamiento como el que se atribuye, no tengo ninguna evidencia para decir lo que es así, se atribuye que estamos nosotros ocultando datos. Si esos países tuvieran ese comportamiento, pues dirían que murieron 30, 50, 100. No, pero dan todos los datos. A pesar del impacto que eso provoca. Cuando se reporta que murieron por coronavirus 3.000 personas, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, no los ocultan. Y aquí no debemos ocultar datos. Si es real que lo están ocultando, que yo no estoy diciéndolo, ni tampoco tengo la más mínima evidencia de que sea así. Solo lo comentamos para que conste en acta. Pero hay gente que dice que estos datos no son los reales, que son datos subvaluados. Reitero que no le veo ningún sentido a que eso sea real, pero uno recoge informaciones y las difunde. Bueno, ya pasando al campo político. La Junta Central Electoral finalmente emitió ayer la resolución que reprograma las elecciones del 17 de mayo para el día 5 de julio y la eventual segunda vuelta para el 26 de julio. Unos partidos habían solicitado justamente, habían opinado cuando la Junta pidió opinión a los partidos, habían opinado sobre la conveniencia de que fuera el 5 de julio y el 26 de julio. Y otros habían sugerido la fecha del 12 de julio, coincidiendo todos en el 26 para la segunda vuelta eventual. Bueno, la Junta se decidió por el 5 de julio. Imagino que por un asunto de mecánica, de que de julio del 12 al 26 iban a mediar apenas 14 días, y eso no era suficiente a la Junta para organizar la segunda vuelta. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa que ya tenemos lista y venimos de inmediato. Seguimos en geopolítica de este martes. Tenemos, bueno, decía antes de la pausa el tema de las próximas elecciones, que la Junta Central Electoral dijo el 5 de julio para la primera vuelta y el 26 de julio para la eventual segunda vuelta. Recordemos que la segunda vuelta siempre es eventual, pero la Junta tiene que programar como si fuera real. ¿Eventual por qué? Porque eso solo se da si ningún candidato obtiene el 50% más un voto
de los votos válidos emitidos. Pero la Junta no puede adelantarse de que, bueno, va a haber una segunda vuelta, va a haber una primera vuelta. La Junta no puede decir, vamos a prepararnos solo para la primera vuelta porque ahí se va a resolver. Pero tampoco puede decir que va a haber una segunda vuelta. Como eso es eventual, la Junta no puede dejar eso al azar, sino que tiene que programarse con presupuesto, con todo. ¿Y qué puede ocurrir si las elecciones son el 12, como era la mayoría de los partidos estaban con el 12? Bueno, que 14 días pudiera ser un tiempo muy apretado para la impresión de las boletas. Hay que imprimir para la segunda vuelta la misma cantidad de boletas, 7.448.000 y tanto de votantes. Con 14 días pudiera ser que las impresoras la prepararan en ese tiempo, pero habría un tiempo muy apretado. Ya con 20 días, que sería el 5 de julio, no se cuenta el 5 de julio, y hay que descontarlo entonces del tiempo que va de esa fecha al 26, pero tendrían entonces el día 7 de julio para tomar una fecha, cuando ya se definió cuáles son los dos candidatos que van a la segunda vuelta. Entonces habría ahí 3 semanas prácticamente para el montaje de esa segunda vuelta, que es mucho más tranquila, es mucho más manejable porque solo van 2 candidatos. Por cuanto ya habrán pasado, se habrán elegido los candidatos, los senadores y los diputados en sus diferentes modalidades, y los diputados al Parlamento Centroamericano, que son elecciones juntas pero individuales. Pero bien, entonces va al 5 de julio. Pero ¿qué significa? No, todavía no está seguro. No estamos seguros de que la pandemia haya desaparecido o haya disminuido. Desaparecer eso es imposible. Que haya disminuido de tal manera que el 5 de julio se pueda ir a votar con menos riesgo que si la pandemia estuviera en su apogeo. Decimos que nadie sabe en qué nivel estará la pandemia en la República Dominicana para el 5 de julio. Y si esa elección, entonces, en esas condiciones, va a ser concurrida. Muy probablemente haya una abstención importante, porque mucha gente todavía pudiera estar temerosa de participar en aglomeraciones para ir a votar. Sin embargo, es bueno recordar que en los colegios electorales, los centros de votación donde funcionan los colegios electorales, son espacios bastante amplios que permiten un distanciamiento entre una persona y otra. Por lo tanto, la aglomeración no tiene que ser necesariamente en los niveles en que pudiera ponerse en peligro pudiera ponerse en que pudiera, ¿cómo decir? Que pudiera ser que una persona pudiera, si en caso de que tuviese
afectado de coronavirus sin saberlo, que sería la única manera, pudiera poner en peligro a la otra que le queda detrás o delante de ser contagiada. En ese caso, los partidos entonces pudieran hacer una inversión y proveer a través de sus comités a sus militantes de mascarillas. El dinero que tenían disponible para hacer caravanas, para hacer marchas, mano a mano, bandereo, como nada de eso se va a hacer, entonces pudieran destinar esos recursos a la adquisición de mascarillas para ser suministrada a sus seguidores y así disminuir el riesgo de contagio y también por vía de consecuencia incrementar la participación de los electores en estos próximos comicios. Todo eso es una posibilidad, pero ¿qué puede ocurrir también? Que la pandemia siga su apogeo, que entonces haya que pensar de nuevo en una posposición, en cuyo caso se crearía una situación legal bastante compleja, porque el 16 de agosto cesan en sus funciones el presidente, la vicepresidenta, los senadores y los diputados. ¿Qué va a pasar ahí entonces? ¿Qué pasaría si eso llegara a ocurrir? Un acuerdo político entre las diferentes fuerzas y también las fuerzas sociales para la creación de un gobierno provisional con poderes también legislativos, vigilados, naturalmente, que no puede ser un gobierno desaprensivo, de modo que no haya vacío de poder, porque eso sí es verdad que no puede ocurrir, ni va a ocurrir. Hay dos cosas que no van a ocurrir: ni extensión del mandato del presidente Danilo Medina, ni vacío de poder. Entonces ya lo que viene sería un acuerdo a gran escala de todas las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales del país para garantizar la continuidad democrática, la continuidad institucional en la República Dominicana. Es posible que si se llegara a ese escenario, la primera opción del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados sería: bueno, pero no vamos a inventar a elegir un presidente provisional por 3 meses, por 4 meses, nadie sabe, hasta que disminuya significativamente la amenaza de un contagio mayor. Pues como ya tenemos al presidente, vamos a dejar el presidente Medina ahí los próximos 3 meses. No le llamamos presidente constitucional, sino presidente provisional, pero sigue siendo la misma persona, la denominación no importaría nada, seguiría siendo la misma persona, seguiría habiendo, aunque no se llamara de esa manera, habría una extensión del mandato del presidente Danilo Medina. Pero todo eso son cuestiones a priori, analizadas a priori, porque ninguno de esos escenarios ha llegado, pero las cosas, cuando son de esa envergadura, tienen que
irse analizando muy tempranamente para que no ocurra que se presenta el trance, o si queremos llamarle el tranque, y entonces hay que comenzar a improvisar, a ver qué vamos a hacer, porque no se previeron las diferentes opciones que se podían barajar para la solución de un eventual problema institucional. Así que vamos a dejar esa inquietud. Por lo pronto, vamos a suponer que las elecciones se van a celebrar justamente el día 5 de julio, porque para eso falta todavía, estamos a 14 para el 5 de julio. Todavía faltan 2 meses y tanto, 3 meses prácticamente. Así que habría tiempo. Vamos a creer que hay tiempo para la celebración de esas elecciones, porque con las medidas que se han adoptado se ha logrado reducir la incidencia del coronavirus. Ahora bien, ayer el ministro de la Presidencia anunció que se había levantado la prohibición de viajar al interior, porque esa prohibición solo estaba prevista para la Semana Santa, cuando se pensaba que mucha gente, o se pensaba no, que era lo normal, miles de personas se desplazan de la capital de la República a otras demarcaciones y entre provincias, etcétera. Una movilización importante. Por eso se prohibió esa movilización. Pero lo que hizo el gobierno fue dejar a la libre que la gente comience a circular de nuevo. Estamos en lo mismo. Lo que no se hizo en Semana Santa se puede hacer ahora y mañana y después. ¿En qué estamos? Hay cosas que yo no las entiendo. Como no las quiero entender, voy a terminar aquí el programa. Gracias por su atención. Un saludo al Payanito, mi hermano Eduardo Payano. Que me cruzaba a mí en la escuela cuando yo estaba chiquitito. Gracias a usted. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana, o después que pase la conferencia del ministro, volveremos con otra entrega de Geopolítica. Sigan con la programación de EN Televisión.